Bueno, muy buenos días para todos. Entonces vamos a iniciar la clase de hoy, miércoles 20 de mayo, clase de física fundamental en el horario de 9 a 12 del día. Entonces vamos a iniciar recordando o ubicándonos dónde estamos. Entonces estamos hablando de la parte cinemática, donde, digamos, en un principio hicimos una descripción de los diferentes tipos de movimiento, ¿cierto? Nos ubicamos en un sistema de referencia que era el eje X y definimos algunas magnitudes como desplazamiento, espacio, velocidad, rapidez y aceleración. Algunas de ellas eran escalares y otras vectoriales. ¿Cuáles eran escalares? Las escalares eran las que yo podía definir solo con un número y una unidad de medida, como por ejemplo el espacio, 2 metros, o la rapidez, 5 metros sobre segundo. Entonces esas magnitudes se llaman magnitudes escalares porque quedan completamente definidas por un número y una unidad de medida. Pero también habíamos dicho que existían unas magnitudes de tipo vectorial, como por ejemplo el desplazamiento, la velocidad y la aceleración. De ellas habíamos definido, las habíamos definido más bien como algo que se podía quedar completamente definido con un número, una unidad de medida y una dirección, como por ejemplo un desplazamiento, 3 metros norte. Entonces eso ya se me convierte en una cantidad vectorial porque ya implica una dirección. O una velocidad, por decir algo de 40 centímetros sobre segundo en dirección de 30 grados con la horizontal. Por ejemplo, esa es una velocidad que yo ya tengo que tener en cuenta que es de tipo vectorial. O una aceleración, por ejemplo, menos 3 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, al decir menos 3, lo que significa es que me estaría yendo hacia el lado izquierdo de mi sistema de referencia. Bien, eso lo hicimos, digamos, en un principio, definiendo esos conceptos básicos para poder hablar de los distintos clases de movimiento. Entonces, ubicados nuevamente en el sistema de referencia que era el eje X, definimos los movimientos del movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Cuál era la característica principal del movimiento rectilíneo uniforme? Que su velocidad es constante. Entonces, lo que yo debo garantizar es que siempre en un movimiento rectilíneo la velocidad sea constante. ¿Qué significa eso? Que va a recorrer distancias iguales en tiempos iguales. Eso significa. Y una consecuencia implícita en ese tipo de movimiento es que la aceleración vale cero. Es decir, en un movimiento rectilíneo uniforme no hay aceleración. La aceleración siempre vale cero. Analizamos las ecuaciones, hicimos algunos ejemplos, creo que eso quedó claro para el eje X. Luego dijimos que en el mismo sistema de referencia, es decir, en el mismo eje X, íbamos a analizar, pero el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ese movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pues precisamente se caracteriza por tener ahora aceleración constante. ¿Qué significa eso? Si la aceleración es constante, lo que significa es que la velocidad cambia en todo momento, pero la aceleración debo garantizar que se mantenga la misma en todo el movimiento, ¿cierto? Nuevamente, digamos, expusimos, demostramos las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, llegando a la conclusión que son 4 las que rigen ese movimiento, 2 de desplazamiento y 2 de velocidad. 4 entre comillas, porque pues pueden ser muchas más, porque en realidad eso es un sistema de ecuaciones. Entonces usted puede despejar de la una y reemplazar en otra y sacar muchas más. Pero digamos 4, por decirlo de alguna forma básica, ¿no? Digamos las 4 principales. Listo. Ya analizamos los dos movimientos para el eje X. Luego, ¿qué fue lo que hicimos? Dijimos, ¿qué tal si cambiamos de eje? Es decir, ¿qué tal si cambiamos de sistema de referencia? Y nos pasamos al eje Y. Entonces, una vez cambiamos de sistema de referencia, hablamos
de que en el eje Y yo podría encontrar una aplicación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado que tenía su propio nombre y esa aplicación se llama caída libre. Entonces, lo que dijimos para el eje Y es que las ecuaciones son exactamente las mismas bajo la salvedad de que, de que la aceleración ya no es cualquier cosa, sino es algo que siempre yo debo conocer, que es la gravedad y que de hecho apunta hacia el centro de la Tierra, ¿cierto? Entonces en mis ecuaciones cambio la aceleración por menos gravedad porque está apuntando hacia abajo y también cambio que ya no me estoy moviendo sobre el eje X, sino sobre el eje Y. Y por tanto, las ecuaciones son exactamente las mismas. ¿Ok? ¿Hasta ahí? Bien. Las dos últimas clases, los dos últimos miércoles, lo que hemos hecho es decir, bueno, pero ¿qué tal ahora si ya no me muevo solo sobre el eje X o solo sobre el eje Y, sino que me empiezo a mover en los dos ejes al tiempo? Y a eso se le llama movimiento en el plano. Entonces, mi sistema de referencia ahora ya es el plano cartesiano, ¿cierto? Y lo que hay que tener en cuenta es que en el plano cartesiano yo no puedo no puedo hablar de cosas que sean escalares. Todo lo que se me inscriba en el plano cartesiano se me vuelve un vector. Entonces, de las 5 magnitudes que habíamos definido al principio, solo tiene sentido en el plano cartesiano hablar de 3 de ellas. ¿Cuáles son? Las magnitudes de las cuales tiene sentido hablar son el desplazamiento, la velocidad y la aceleración. Esas son las magnitudes de las cuales tiene sentido hablar. Del desplazamiento, la velocidad y la aceleración. ¿Por qué solo de esas tres, profe? Ah, porque esas tres son las que se definen como ¿qué? Como vectoriales, es decir, que van a depender de un sistema de referencia para ello. ¿Hasta ahí vamos o no, chicos? Digamos, ahí les he hecho el resumen de lo que vamos mirando en cinemática. ¿Sí vamos hasta ahí o no? ¿Alguien está perdido? Chicos, los escucho. Sí, profe. ¿Sí? Bien, porque ya vamos, digamos, a terminar o a redondear este tema. Entonces, si no les quedó algo claro, de una vez como para regresarnos o para tratar de volverlo a explicar, pero si ya todo está claro, yo puedo ya como ir redondeando este tema. Chicos, hablen ahora o callen para siempre. Profe, Cuéntame. lo que pasa, bueno, es que yo quería saber un poco más acerca de la velocidad instantánea. ¿Ya? ¿No entiendes ¿Será ese que concepto? más o menos, o sea, cómo se relaciona con la velocidad promedio y con aceleraciones en ese sentido, como la relación con las demás? Bien, es una buena pregunta y gracias por participar. Verás, ¿no? Lo que pasa, bueno, primero que todo es, ¿qué entiendes por velocidad instantánea? ¿Qué es lo que a ti se te viene a la cabeza con algo instantáneo, chica? Como se tomaba como la derivada, yo sentía que era como una pendiente, pero No, no no, no, sé. no, pero tú la palabra instantáneo, o sea, ¿qué se te viene a la cabeza cuando tú dices Que es como instantáneo? en un momento exacto, como algo así. Mm, Puede ser, sí, En pero un más bien momento es exacto. como cuando tú tomas un tiempo muy pequeño, Ya. ¿sí me entiendes? Es Ujú. decir, la velocidad instantánea, o bueno, o instantáneo más bien como para explicar ese concepto, es cuando tú eh, tomas tiempos muy pequeños. Entonces, cuando, por ejemplo, te doy un ejemplo sencillo, trivial, cuando a ti te dicen, por favor, eh, instantáneamente tráigame un café, supongamos, ¿cierto? Entonces uno dice, no, pues, ¿qué me está queriendo decir con eso instantáneamente? Como inmediatamente o en el menor tiempo posible. A eso se refiere cuando uno habla como de instantáneo.
¿Sí me entiendes también? Sí, profe. Entonces, ¿qué pasa con la velocidad instantánea? Entonces, lo que sucede es que esa velocidad tiene sentido hablar es cuando los tiempos son muy pequeñitos, ¿cierto? Entonces, cuando los Ujú. tiempos son muy pequeñitos, ¿qué significa? Que yo el tiempo lo trato de hacer, digamos, lo voy a escribir acá para que me entiendas, para ir hablando como con sentido ahí. Entonces, digamos que yo la velocidad, cierta ecuación, ¿cierto? La velocidad, entonces yo la conozco como qué. O sea, en manera macro, la velocidad yo la puedo encontrar como la variación del desplazamiento sobre la variación de tiempo, ¿cierto? Entonces, insertar ecuación. Entonces, la velocidad yo la puedo definir como la variación de desplazamiento delta x, como la variación de desplazamiento delta x, ¿cierto? Sobre la variación de tiempo. ¿Sí está mirando lo que estoy compartiendo o no? Sí, ¿no? Sí, profe. Sí, Ya. profe. Entonces es delta x, entonces un delta, ¿dónde saco un delta? Un delta por aquí. Aquí está un delta x, ¿cierto? Delta x sobre delta y. Entonces, variación de tiempo. Ahí está. Eso es como decir cómo se define la velocidad en forma general, ¿cierto, Tania? Ahora, lo que yo digo es esto. Si esto es cierto, entonces, ¿qué pasa cuando los tiempos se hacen muy pequeñitos? Entonces, cuando los tiempos se hacen muy pequeñitos, lo que uno hace es tomar un límite o el concepto de límite, más bien dicho. Entonces uno dice, el límite cuando delta t tiende a cero. Entonces, ¿qué significa eso? Lo que significa es que el tiempo se está volviendo muy pequeñito porque está tendiendo a cero. Entonces el límite, no sé si aquí me ve. Aquí. El límite, aquí está. El límite cuando delta t tiende a cero, ¿cierto? Entonces el límite de esto, pero cuando delta t tiende a cero. ¿Y qué significa eso de que tienda a cero? Significa es que el tiempo se va a hacer muy pequeñito, o sea, va a tender a ser cero, y por eso se llama instantáneo, ¿cierto? ¿Y qué con eso, profe? Entonces, con eso, entonces yo lo que puedo decir es lo siguiente, puedo decir límite cuando delta t tiende a cero. Entonces puedo decir, como el tiempo es tan pequeñito, entonces a esto yo lo voy a llamar una velocidad instantánea. Pero de las definiciones de cálculo, eso pues se los van a enseñar en cálculo, yo no sé si ya se los enseñaron, es que se define que cuando yo tomo un límite de una variación, ¿eso cómo se llama? Una derivada. Entonces, por eso es que cuando yo hablo de tiempos muy pequeñitos, entonces lo que yo hago es derivar la función. Entonces uno dice, este límite, o por definición, este límite de un incremento yo lo puedo definir como una derivada. Es decir, esto lo puedo escribir más bien como así, como velocidad igual a la derivada de el desplazamiento respecto del tiempo. Eso solo funciona cuando los tiempos son muy pequeñitos. Y por eso a esto o a esto se le llama velocidad instantánea. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me entiendes o no, chica? Sí, profe. Ahora,
¿cuál sería la diferencia de una velocidad promedio, por ejemplo? Entonces, una velocidad promedio son velocidades macro. Es decir, por ejemplo, si yo te digo a ti, un móvil va con una velocidad de 30 metros sobre segundo y a los 5 segundos cambió a una velocidad de 50 metros sobre segundo, pues claro, son velocidades macro. ¿Y cómo me doy cuenta? Ah, porque estoy hablando de 5 segundos de diferencia. Entonces, ese tiempo ya no tiende a ser cero, ya son 5 segundos. Entonces, ahí no tiene sentido hablar de estos límites, sino que ahí tiene sentido de hablar es de velocidades macros. Entonces, de variación de desplazamiento. ¿Cuánto varió el desplazamiento y cuánto varió el tiempo? Solo tiene sentido es cuando esta diferencia de tiempos o este delta t tiende a ser cero. ¿Y qué pasaría si tiende a ser cero? Pues esto se me va a volver una indeterminación, porque si el tiempo es muy pequeñito o esto es cero, entonces yo no puedo dividir por cero. Entonces, por eso es que uno saca ese límite. Entonces, ahí está como la diferencia entre la velocidad promedio o la velocidad normal o la velocidad instantánea. ¿Sí es claro, chica? Sí, profe. Ujú. Sí, ¿no? Pues en realidad son conceptos que difieren, digamos, en la forma en que uno los trata. Y obviamente, ¿cuál de todas es más exacta? De todas las velocidades, para ti. ¿Cuál sería Mm, más exacta? Para mí, exacta como la de límite, diría. Claro, o sea, la velocidad instantánea, esa es la más exacta. ¿Por qué? Pues Sí, esa. porque tú la tienes, digamos, en un punto tan pequeñito de tiempo que es exactamente en ese punto que tú la estás calculando. Esa sería la velocidad en ese punto. ¿Sí me Ujú. entiendes? Sí, profe, En gracias. cambio, la otra es una velocidad como en un intervalo. Bien. Bueno, pues gracias a ti por la pregunta y por participar. ¿Alguien más tiene alguna duda que no entienda algún concepto o algo? ¿O todo va claro hasta el momento? Sí, Chicos, profe, con esas que acabo de explicar, eh, entonces la velocidad instantánea al ser la derivada de la velocidad promedio, no, eh, no, 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 ¿siempre no, va a Selene, ser menor o cómo? no, no. La velocidad instantánea no es la derivada de la velocidad promedio, ¿no? La velocidad instantánea es aquella que se da cuando un tiempo tiende a ser cero. A eso se le llama velocidad instantánea. ¿Cierto? Aquí está, mira. Es aquella que se da cuando un tiempo tiende a ser cero. Y cuando el tiempo tiende a ser cero, lo que pasa es que este límite, por definición del cálculo, es que la derivada se define así, como el límite cuando un delta t tiende a ser cero o infinito también puede ser, ¿cierto? De una variación. Esto se los van a enseñar en cálculo ustedes. ¿Ya miraron cálculo o no? Sí, Belén, sí, profe. ¿cómo definían la derivada ustedes? Por ejemplo, ¿cómo les decían que se definía y', por ejemplo? Así como una derivada. ¿Te acuerdas de eso o no? ¿No? Pues y' se define, por ejemplo, como la derivada de x respecto a y, porque en ese caso yo lo que estoy haciendo es una derivada respecto a y, pero es el mismo concepto. ¿Y cómo se definía? Como la pendiente, les decían ustedes, como la recta pendiente. Y el delta y a que es igual, la derivada que es igual a la pendiente entre los puntos delta x y delta y. Entonces ustedes sacaban la línea pendiente y así la sacaban la derivada. En cambio acá nosotros lo que decimos es que no voy a derivar respecto a y, sino respecto al tiempo. Eso es todo. Pero es el mismo concepto. ¿Sí? Entonces lo que tú vas a encontrar es la recta pendiente, si estuviéramos hablando en cálculo, de la, digamos, de la gráfica entre x y t en un punto dado, en un solo punto. Entonces la velocidad en ese punto exacto.
¿Sí me hago entender? Por eso es que la velocidad instantánea lo que me hace es medir la velocidad, pero en un solo puntico. En cambio que la velocidad normal, la que nosotros normalmente trabajamos, yo la puedo calcular para intervalos. ¿Intervalos de qué? Intervalos de desplazamiento, intervalos de tiempo. Yo puedo hablar en forma macro, ¿cómo así? Por decir algo, ¿qué tanto está cambiando la velocidad de una distancia de 10 metros a una distancia de 20 metros en un tiempo de 3 segundos a un tiempo de 5 segundos? Entonces son cosas macro, grandes. En cambio, la velocidad instantánea es la velocidad justo en un punto. Esa es la diferencia más marcada. ¿Sí me entiendes? Profe, entonces, según ese ejemplo que dice, en la velocidad promedio 10 metros en 5 segundos, 10 entre 5 serían 2, la velocidad promedio 2 metros por segundo. Sí. ¿Listo? Ajá. Entonces, ahora para la No, aunque esa instantánea, es no, esa es la velocidad. ¿Sí me entiendes? La velocidad en ese intervalo, 2 metros sobre segundo. Tú la calculas en otro intervalo, supongamos que te dé 2.3 metros sobre segundo. La calculas en otro intervalo, supongamos que te dé 2.5 metros sobre segundo. Entonces, ¿a qué es igual la velocidad promedio? A la suma de esas tres velocidades dividida entre tres, como un promedio, normalito. Pero ya. en el Y ejemplo que te entonces, estaba dando era la velocidad en un intervalo. Sigue, Selenito. ¿y entonces qué datos debería de tener para sacar la velocidad instantánea? Ah, eso es una buena pregunta. Para sacar la velocidad instantánea, los datos que debes tener es que debes tener la posición, pero en función del tiempo. ¿Cómo así, profe? Pues, por ejemplo, si a ti te dicen que la posición de un objeto, supongamos, le voy a hacer un ejemplo, ¿no? Entonces, supongamos que X en función del tiempo, ¿cierto? No sé, es igual a cualquier cosa. Supongamos que es igual a 2t al cubo, ¿cierto? 2t al cubo, solo así, 2t al cubo, más 5 o menos 5t cuadrado, pongámosle. Entonces, menos, menos 5t cuadrado, menos 5t cuadrado, supongamos, así, ¿cierto? Los 5t al cuadrado, menos 3t, o más 2t, por decir lo que sea, me estoy inventando, ¿no? ¿Cierto? Más 2t, supongamos. 2t, ¿cierto? Y me dicen que calcule la velocidad. Entonces, uno dice, ah, pues fácil. Si me están dando esto y me están diciendo que calcule la velocidad, entonces, mira lo que sucede, Selena. Entonces, la velocidad en función del tiempo, ¿cuánto daría? ¿A qué sería igual derivar eso en función del tiempo? ¿A qué sería igual? La velocidad en función del tiempo. ¿Qué sería? 6t cuadrado menos 10t más 2. Eso sería igual a ¿qué? 6t 6t cuadrado. cuadrado Ajá, menos 10t. 6t cuadrado. Muy bien. Menos 10t más 2. Está perfecto. 6t cuadrado. Menos 10t. Ahí está. Menos 10t más 2. ¿Cierto? Entonces, esa sería tu velocidad para cualquier tiempo. Pero entonces, si a ti te dicen, bueno, ¿cuál sería la velocidad instantánea? Ah, entonces te deben especificar en qué tiempo necesitas calcular esa velocidad. Entonces, para un tiempo, supongamos, para un tiempo igual a, qué sé yo, un segundo, ¿cierto? Entonces, ya te están diciendo, pero es que yo no necesito la velocidad en cualquier tiempo, yo la necesito es en un segundo. ¿Sí me entiendes, Selene? Entonces, ¿qué haces tú? Ah, pues ahí donde está el t, reemplazas el un segundo.
Entonces, ¿cuánto te daría en ese caso? Por tanto, ¿cuánto daría? Entonces, la velocidad para un segundo, para ese valor exacto de un segundo, ¿cuánto valdría? 6 menos 10 más 1. Ah, es que aquí no era más 2t, sino Más más 2. 2. Más 2, está mal aquí. Aquí no es más t, sino más 2. Entonces, 6 menos 10 más 2, ¿cuánto daría eso? Menos 2. Entonces, tú dices y puedes garantizar que en un segundo la velocidad instantánea es menos 2 metros sobre segundo. ¿Ahí queda un poco más claro o no? Selene. Sí, profe. Pero entonces no entiendo cómo eso, como preguntaba la compañera, o sea, cómo eso se relacionaría con la velocidad promedio. O sea, esos menos 2 metros por segundo, ¿cómo sabría si son de velocidad instantánea? ¿Cómo sé si son mayores o menores de velocidad con respecto a la del promedio? Ah, no, porque es que para sacar promedios necesitas tener velocidades en varios puntos. De hecho, no puedes promediar velocidades instantáneas, por ejemplo. Porque, por ejemplo, si a ti te dicen, ahora saque la velocidad en 2 segundos, pues obviamente te va a dar algo muy diferente. Entonces, si quieres, lo hacemos. Para 2 segundos, ¿cómo quedaría? Mira que es algo completamente diferente para 2 segundos. ¿Cuánto quedaría para 2 segundos? Aquí hagámoslo. Para 2 segundos, ¿cuánto quedaría? ¿Quién me ayuda? 6. Velocidad a los 2 segundos sería igual a ¿cuánto? Sería 2 por 2, 4 por 6, 24 el primer término. Menos 20, ¿cierto? Daría 4 más 2, 6. 6 metros sobre segundo. 6 metros sobre segundo. Entonces, ahí, Selene, no tiene sentido promediar una velocidad de menos 2 con una velocidad de 2. Con una velocidad de 6, perdón. ¿Sí me hago entender? Eso no tiene sentido porque son en tiempos distintos. Entonces, ¿cómo así, profe, en tiempos distintos? No tiene sentido hablar de que voy a promediar la velocidad cuando estaba a 1 segundo y cuando estaba a 2 segundos. No tiene sentido. En ese sentido, porque esta velocidad que yo estoy encontrando aquí seguramente no es de una velocidad de un movimiento rectilíneo uniforme. Si fuera de un movimiento rectilíneo uniforme, debería haberme dado parecida a lo que yo les decía en las gráficas del laboratorio, los que estuvieron ayer en clase. Debería dar parecidas, no, pues deben, porque lo que se supone que en un movimiento rectilíneo uniforme deben ser las mismas todas las velocidades. No importa en el tiempo en el que yo lo calcule. Pero aquí esa función que me inventé, pues no es una función de un movimiento rectilíneo uniforme, porque de hecho está al cubo. Mira. Es una función pues toda rara. No sé a qué tipo. Debe obedecer a un tipo de polinomio de grado 3. Pero eso no tiene sentido en este caso yo promediar estas dos velocidades. ¿Por qué? Pues porque son distintas, tienen un valor muy distinto. ¿Sí me entiendes, Selene? Sí, profe. ¿Sí? Bien. ¿Alguien más que tenga dudas acerca de lo que ya hemos mirado? Profe, yo tengo una duda. Respecto a Cuéntame. la posición instantánea sería. ¿A la qué? A la posición instantánea, ¿sería igual que cualquier posición o son diferentes valores? Podrían ser diferentes. No, claro. O sea, depende o sea, digamos que la posición en función del tiempo sería, yo la puedo expresar de esta manera, ¿sí o no? Pero Ajá. entonces va a depender de en qué tiempo tú calcules la posición para saber dónde está el móvil justo en ese tiempo. Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen, en esta ecuación misma que estamos haciendo, si a mí me dicen, en el tiempo igual a 0, ¿dónde estaría?
en cero, porque si aquí reemplazo el 0, el 0 y el 0, pues se me hace 0 todo. Pues para un tiempo igual a 0, el móvil estaría en 0. Pero, por ejemplo, cuando el tiempo ya es 1, pues ya no está en 0. Entonces me dice, ya sería 1 al cubo, que sería 1 por 2, 2, 1 al cuadrado, que sería 1 por 5, 5 y 1. Entonces daría 2 menos 5 menos 3 más 2 menos 1. O sea que cuando el tiempo sea 1, esto va a estar en menos 1 metros. ¿Sí me entiendes? Entonces, la Ujú. posición instantánea, por eso se llama instantánea, yo solo la puedo calcular en un punto específico o en un tiempo específico. Lo mismo que la velocidad instantánea. Y en este caso ya no existiría una posición promedio, ¿no? No, 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 ahí no tiene No, porque sentido. eso ya sería trayectoria y otras cosas. Sí, no, ahí no tiene sentido. Ah, ok, muchas gracias, profe. Ok, ¿alguien más tiene alguna pregunta, chicos? ¿No? Bien, entonces, pues es bueno que no se queden con esas dudas y es bueno que participemos de esa manera, es decir, sin pena ni nada, decir, mire, profe, yo no entiendo tal concepto o no entiendo cual cosa, porque en realidad pues no es bueno que se queden con eso. Pues me alegra mucho que participen, en realidad, y no estarle hablando solo al computador, porque es bastante tedioso. Bien, entonces, ya con esos conceptos claros, hoy vamos a pasar a otro, digamos, a redondear todo este tema, hablando de otro tipo de movimiento o de otra aplicación de movimiento en el plano. Pero en este caso, la aplicación del movimiento en el plano de la cual vamos a hablar es el movimiento circular, ¿cierto? Pero se me acabó la sesión de Zoom. Entonces, les vuelvo a enviar un enlace rápidamente para empezar la clase porque no hemos ni iniciado. Entonces, por favor, conectarse inmediatamente.